Les voy a contar mi experiencia personal con respecto a lo que fue la gripe del COVID. Exactamente hace 2 años atrás, y recuerdo perfectamente cuándo fue el día que empecé a sentir los síntomas, era el día de mi cumpleaños, un 13 de enero. En esa época yo salía a hacer deporte y recuerdo que había estado caminando un montón. No sé, pero eran como 15 kilómetros. Entonces, esa noche, ese 13 de enero de hace 2 años exactamente atrás, del 2022, recuerdo que éramos muy poquitos, por supuesto, estábamos en pandemia, o sea que éramos, nada, contados con los dedos de las manos, en una reunión que hice en mi hogar. Recuerdo que me dolían las piernas. Ya sobre las 10, 11 de la noche empecé a sentir como un cansancio en las piernas. Primero cansancio en las piernas. Y supuse que era porque había caminado en demasía y bueno, mi cuerpo estaba respondiendo a eso. Cuando se retiraron quienes me acompañaban, ya estaba verdaderamente empezando a sentir no solamente un cansancio y como un dolor en las piernas pesadas, sino ya un estado generalizado de cansancio. Esa misma noche ya comencé a tener temperatura y después lo que sucedió fue que estaba con COVID. Mi proceso personal de COVID fue muchísimo, extremado cansancio, exageradamente cansada, absolutamente cansada, pero cansada desde el lugar del agotamiento, un agotamiento generalizado que no tenía fuerzas ni siquiera para levantarme e ir al baño. Ir al baño era realmente una proeza como caminar 50 kilómetros. No les puedo explicar lo que era llegar al baño, que era salir de una puerta y ingresar a la otra que estaba enfrente. Poder retornar y desplomarme en mi cama porque verdaderamente no podía más porque no tenía energía, absolutamente no tenía energías. Me costaba hasta respirar. Esos fueron los 3 primeros días, para el cuarto inclusive, que de a poco fue un proceso que se fue cambiando de síntomas, pero aliviando desde ese lugar de agotamiento extremo. No podía respirar no porque tuviera un problema en el sistema respiratorio, no tenía un problema en los pulmones. No podía respirar porque era un exceso eh, o sea, una carencia en realidad de energía. No tenía energía después como para, soltaba el aire, pero no tenía energía para poder inspirar luego. Realmente fue muy insoportable esa situación. Y un poco de fiebre que gradualmente se fue pasando con los días. Dolor en el cuerpo, ¿sí? Y no recuerdo que fuera demasiada cantidad de mocos que me salieran, no. Pero sí un agotamiento extremo. Pude salir de esa situación, pero lo que me pasó después fue que yo jamás me enfermo. No sé los años que hacía que no tenía una gripe. No sé lo que es tener gripe, verdaderamente. Soy una mujer súper sana. Pero lo que me ha pasado después de ese episodio, y en particular después que me tuve que vacunar, que me di 2 dosis, es que todos los años atravieso un episodio de un resfrío fuerte que me deja muy cansada. Realmente me deja muy cansada. El último episodio de resfrío que me tocó el año pasado, el 2023, estaba de viaje. Estaba en un congreso internacional de escritores. Ustedes ya saben que soy escritora. Y esto fue en Chile. Y realmente fue una noche muy intensa de fiebre, de temblor y de mucho agotamiento, del cual después persistieron en los siguientes días, pero que se fue diluyendo de a poco y verdaderamente no pensé que podía ser COVID. Pero me entero luego de mi regreso, luego que termina todo el evento y ya vuelvo a mi país,
me entero que habían varias personas que estaban afectadas y que se habían hecho un test y que había sido COVID. Por tanto, puedo llegar a la conclusión de lo que me había pasado, seguramente había sido un nuevo episodio de eso. Me miro a la distancia, y esto es una reflexión con absoluta coherencia y autoridad sobre mí misma, de mis propios procesos, de que ha habido un antes y un después de haber atravesado y transitado el COVID, pero además un antes y un después de haberme vacunado. Me vacuné de 2 inoculaciones, ¿sí? En 2 oportunidades. Pero siento que eso algo alteró en mi biología interna, en mis procesos internos, en mis procesos de defensa también. Y en realidad eh, siento que en vez de ayudarme me ha retrasado. Si yo pongo una cuota de sentido común y observo el panorama a mi alrededor y lo que escucho más a menudo es que hay más infartos, hay más preinfartos, hay derrames, hay más ACV, hay muchas personas que le da un síncope de un momento para el otro, jóvenes y personas más adultas también, que de forma inesperada se van de este plano, mueren repentinamente y están muy relacionados al sistema circulatorio, al corazón. Y si yo miro desde afuera y por mi sentido común simplemente aplicándolo, sin tomar ningún partido de nada, ni a favor ni en contra, llego a la conclusión, porque lo miro y porque uno aprende a ser observador, de que hay evidentemente un antes y un después y un proceso de manipulación invisible seguramente. Hoy, 16 de enero creo que es hoy, vuelvo a escuchar que se va nuevamente a volver a aplicar dosis para el COVID-19. Nuevamente, insistiéndole y de alguna manera también volviendo a generar ese miedo dormido, sobre todo al adulto mayor, que es al que se pretende vacunar. Y creo yo, y desde el lugar que lo he vivido y como mi concepto que tengo, que afortunadamente hay muchos que están replegándose frente a, a esta situación y a esta decisión que tienen que tomar. Por supuesto que lo que dicen en los medios es hablen, cuiden, inciten a sus adultos mayores a ser vacunados. Pero en realidad, verdaderamente, lo que yo veo, lo que yo siento y lo que yo interpreto de todo esto es que vamos rumbo nuevamente a, a, a una nueva proporción de acelerar procesos de desprendimiento físico. Es como si fuera un barrido o una limpieza. Francamente lo miro así, lo, lo tengo que decir, ¿no? Es como un barrido de una franja etaria que no aplica a la sociedad y a la vertiginosa sociedad en que vivimos. Hay mucho cuento, hay mucha confusión, hay mucho enredo, hay muchos videos. Este es uno más que se da y se aporta, ¿no? Desde cada uno desde su lugar. Lo único que digo es que hay que tener criterio, hay que tener sentido común, hay que tener discernimiento en este momento y saber si es o no es adecuado. Y poner en la balanza qué tanto te ha servido y mirar un todo, no quedarse solamente mirando el árbol, sino mirar el bosque. ¿Qué piensas tú?